Hola, ¿cómo está, Casona? ¿Todo bien? Hay unos que se quedan como allá, ¿por qué no se vienen? Venga, ustedes cuatro que están allá, a estos cuatro que están acá, venga. Ustedes dos, vengan más adelante para sentirlos más cerca, aquí, a estas sillas, vengan, ustedes dos. Usted que está solo ahí, venga. Tírese para acá. Acérquense, acérquense, para no sentirlos tan lejos y sentir que les estoy hablando a todos. Así hacemos más. Eso, muchas gracias, más bien. Ok, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Qué dicha verlos. No sé usted, pero yo siento el Espíritu muy poderoso hoy. O sea, tengo unas ganas como de hablar de Él y siento el Espíritu moviéndose muy fuerte. Así que si están los músicos por ahí, me gustaría que cantáramos la última canción. No, todavía no, todavía no. Al final, cuando yo les diga, para ministrar un poco, porque quiero ministrar, porque siento el Espíritu fuertísimo hoy. Así que, como siempre, hola a los que están por internet también. Y empecemos, estamos en una serie de personajes bíblicos, ¿verdad? Y hoy quería hablarles de un personaje que yo creo que todos conocen, o al menos es de las historias que todo mundo conoce desde pequeño, es de Sansón, ¿verdad que sí? ¿Quiénes han escuchado hablar de Sansón? Ok, no todos han escuchado a Sansón, pero sí es importante entender que esta historia nos deja mucho aprendizaje. Aun cuando creemos que es un cuento o una historia de niños, porque se usa mucho para enseñarle a los niños, tenemos mucho que aprender de él. Hay muchas cosas que podemos sacar porque la Biblia siempre es infinitamente sabia y hay muchas cosas que sacar de él. Primero, hay que entender, y les quiero explicar, que Sansón aparece en la época de los jueces. ¿Qué son los jueces? Los jueces es una época del pueblo de Israel donde Israel no tenía rey todavía, no había habido ningún rey y era una época de desobediencia del pueblo por lo general, una época donde no había arrepentimiento, donde la nación estaba desordenada, no había un cuerpo político, no había un poder judicial, no había nada. Entonces, ¿qué hacía Dios? Dios mandaba jueces para libertarlos de sus enemigos. ¿Ok? Ellos por su desobediencia cayeron en las manos de enemigos, de los amonitas y en los filisteos. Y entonces aparece alguien, y Dios es fiel, y aparece alguien que se llama Sansón. ¿Para qué? Para libertarlos de los filisteos. Eso era en la época de los jueces. Los jueces no tenían nada que ver con unificar algo, digamos, no eran un rey, pero sino que tenían una tarea puntual de liberar en tareas específicas al pueblo, ¿ok? Eso se diferencia mucho de los reyes. Ahora, Sansón, ¿quién era Sansón? Sansón aparece de un papá y una mamá, obvio, que no podían tener hijos. Ella era estéril y un día aparece el ángel de Jehová. ¿Ok? Aparece el ángel de Jehová y le dice, vas a tener un niño. Este niño va a ser muy especial. Este niño va a ser nazareo. ¿Ok? Y va a ser, para mí, va a cumplir un propósito. El propósito es libertar al pueblo de Israel de todos los filisteos. Y uno dice, wow, qué propósito, ¿verdad? Y después uno se pone a estudiar y podemos ver lo que significa ser un nazareo. Y un nazareo básicamente significaba ser apartado, consagrado para Dios. Pon atención en esto porque es importante. El nazareo era voluntad propia. Dice la palabra de Dios que si usted quería apartarse y ser nazareo, el voto nazareo tenía que hacer varias cosas específicas. Lo primero era consagrarse a Dios. Era una vida apartada solo para Él. Era por un tiempo limitado, no era para siempre. Era cuando la persona quería hacerlo y tenía que no tomar ninguna bebida alcohólica o fuerte, ni café, ni vino, nada de ese tipo de bebidas. ¿Por qué? No sé, el Señor sabrá. No se iba a cortar el cabello, ¿verdad? Obviamente. Y estaba consagrado y separado para cumplir ciertas obligaciones y para trabajar para Dios. No era algo privado, no era algo secreto, era algo público. Aquel que decidía tener el voto nazareo era algo público. El pueblo sabía que aquel era nazareo y que tenía que cumplir algo para el Señor. ¿Ok? Vivían de manera diferente, no vivían como todos los demás, sino que eran apartados para el Señor. Y el ángel de Jehová se le aparece a la mamá y le dice,
su hijo va a ser nazareo. O sea, lo llamé a ser apartado para Dios, para que trabajara para Dios. Imagínense una mamá que era estéril, que no puede tener hijos y que un día se aparezca el ángel de Jehová. Muchos creen que es Jesús. Cuando dice el ángel de Jehová se refiere a Jesús. Muchos teólogos creen eso. No era cualquier ángel, no era el arcángel Miguel ni el arcángel Gabriel, nada de eso, sino muchos creen que era Jesús mismo. Se apareció y dice: su hijo tiene un propósito, es un niño especial y tenés que hacer estas cosas para que sea así. Y nace Sansón. Sansón nace para cumplir ese propósito. Y Sansón empieza a vivir, empieza a crecer y empieza a vivir una vida desenfrenada. Si hay alguien raro que esté en la Biblia, es Sansón. Es más, no sé ni por qué está, porque su vida fue un desmadre. Creo que nunca cumplió literal el propósito que Dios tenía para él. Pero está como uno de los héroes de la fe. En Hebreos dice que está como uno de los héroes de la fe, porque tuvo fe, así como la tuvo Abraham y así como lo tuvo los grandes héroes de la fe. Ahí está Sansón. Es curioso porque uno dice: Sansón, ¿cómo está Sansón ahí? Si lo que hizo fue un desmadre. Y Sansón se caracteriza por varias razones, por varias cosas interesantes. Desobedeció a Dios y hizo lo que le dio la gana. Era un mujeriego. Su lujuria era el pecado favorito: fornicar y irse con todas las mujeres filisteas. Y así nos cuenta la Biblia. La Biblia nos cuenta que él le gustaban las mujeres y se metía con una prostituta, y luego le gustaba esta, y luego le gustaba la otra, y luego se enamoraba de esta, que no eran las mujeres que el pueblo de Israel acostumbraba a mezclarse. Ellos se mezclaban solo con su propia raza, por decirlo así. Y él se mezclaba con cualquiera, él iba y se acostaba con cualquiera, y además era un berrinchoso, era encanfinado. Y todos saben que la Sansón tenía una fortaleza impresionante que venía del Espíritu de Jehová. Entonces él tenía el propósito de liberar al pueblo de Israel, pero nunca se consagró realmente a Dios. Era nazareo, pero en su corazón nunca le hizo caso a su devoto, nunca le hizo caso a su llamado, porque el nazareo tenía que venir del corazón. Ahora sí, como usted es santo y usted es separado y consagrado para Dios, es una decisión propia, porque nada es obligatorio en el reino de los cielos. Recuerde esto es lo primero que tienen que apuntar. Dios ni Jesús los va a obligar nunca a hacer nada para Él. Nunca. Nada es obligatorio. Usted puede tener un llamado, pero no es obligatorio. Y su llamado está ahí, y puede ser que usted ni siquiera lo cumpla porque a usted no le dio la gana. Pero ¿cómo? ¿No es que Dios cumple los planes que Él tiene para nosotros? Sí los cumple, pero si usted no quiere, Él cumple otro tipo de plan. Yo estoy seguro que él, Sansón, no cumplió el propósito que tenía para su vida. Él tenía algo muchísimo más grande. Muere muy joven, con los ojos afuera, que ya vamos a ver, pero él no cumplió lo que el Señor tenía para él. Y el Espíritu, aún en medio de su desobediencia, lo usa. Imagínense que hay una historia donde, desde que era joven, él salió a caminar y venía un león, y el Espíritu de Jehová venía, el Espíritu de Dios venía sobre él y agarraba al león y lo mataba. Nunca ha habido un mae tan fuerte como él, nunca. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu descendía y se iba, no es como ahora. Pero el Espíritu descendía sobre Elías, de repente sobre Jeremías, de repente sobre aquel, pero no era algo constante, sino que venía y se iba. El Espíritu fue para después de que Jesús murió el día de Pentecostés. Ahí quedó para siempre, como dice la palabra, que está en nosotros y entre nosotros. O sea, está en todo lado y está en nosotros. Pero en aquel momento no. Era solo cuando el Señor quería usar a esa persona, el Espíritu bajaba y pasaba. Entonces, cada vez que el texto decía y el Espíritu de Dios bajó sobre él, algo sucedía. De repente tenía una novia, que la novia lo vendió, no Dalila, una antes, como les dije, era un mujeriego. Él se quería casar con ella, el suegro le hace una mala jugada, le entrega a la mujer de él a su mejor amigo, y él dice: ahora sí, filisteos, no respondo. Y entonces Dios aprovecha esos enojos de Sansón, y entonces mata a un montón de filisteos en medio del enojo. Sansón un día enojado agarró a 1000
1000 filisteos del ejército, no cualquiera, a 1000, y con una quijada de burro los agarró y mató a 1000. Tanto que quedó exhausto y el Señor hizo brotar agua para que recobrara su espíritu. O sea, era un mae realmente, era incontrolable. De repente fue un día, se acostó con una filistea en un lugar con una prostituta, y los filisteos dijeron: aquí está Sansón, cierren las puertas de la ciudad, no lo dejemos salir, y aquí lo agarramos. Y él salía, nadie lo podía frenar, era imposible frenarlo por la fuerza, imposible. Y además agarró las puertas de la ciudad desde sus bases, las agarró, se las montó aquí y las llevó hasta el monte Hebrón, hasta una montaña, y las puso ahí como diciendo: ¿quiénes son ustedes? O sea, Dios tenía un propósito para Sansón, y él, en medio de su desobediencia, no se había dado cuenta lo que Dios quería hacer a través de él. Y él coqueteó, y es la primera cosa que les quiero enseñar. ¿Cuál fue el defecto fatal de Sansón? Fue que coqueteó con la tentación toda su vida. Toda su vida. Hay una cosa que le reconozco: la cultura del momento lo envolvía. Oigan esto, muy bien. La cultura lo envolvía, no había gente devota al Señor, no había iglesia. Es la primera vez que vemos que en Israel el ejército son unos llorones, no querían ni siquiera ser independientes, querían seguir en manos de los filisteos. O sea, no les interesaba nada. Es la primera vez que la Biblia no habla de arrepentimiento, no habla de que no había nadie que buscara al Señor, ni siquiera Sansón. Es increíble esa época. Y él está envuelto en una cultura donde ni siquiera tiene a alguien que lo influencie. Nadie. Por lo menos, nosotros es que por lo menos tenemos iglesia y tenemos gente devota al Señor. En ese momento, nadie. Él estaba solo, completamente solo. Pero bueno, no es una excusa. Pero él coqueteó con la tentación. Y aquí es algo que quiero llegar y llevarlos a su vida práctica. Cada vez que usted juega con la tentación, va a terminar cayendo. Ponga atención. De la tentación se huye, no se coquetea con ella. Porque la tentación, lo que pasa es que uno va abriendo puertas. Uno poco a poco va entrando. Y la tentación no es pecado. No es pecado. Pero sí es muy importante entender que la tentación lleva al pecado si yo le doy acceso, le doy a abrir esa puerta y entra, entonces se convierte en pecado. Ahora, ¿cuántos de nosotros, por la cultura en que estamos ahí metidos en una cultura de pecado y de tentación constantemente, que creemos que podemos superar y gobernar? ¿Cuántos de nosotros creemos que podemos jugar con esa tentación hasta el momento de llegar a pecar? Y aún así, como vi que el Señor no hizo nada y no pasó nada, sigo metido y envuelto en el pecado. Sansón no cumplió su propósito por el pecado. Aún así Dios lo usaba, pero nunca llegó a ser lo que Dios quería que fuera por su desobediencia, por no estar devoto a Él y por no consagrarse y separarse para Él. Él nunca entendió lo que realmente era, más bien le puso atención a su pecado. Así que quiero leer 1 Corintios 10, versículo 13, por favor, en cabina, si me lo pueden buscar. Es nada más poner ese versículo. Mientras me lo buscan, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 o 13:10, ¿cuál era? Ese me olvidó. Capítulo 10, versículo 13. Es interesante que cuando leamos este versículo, Dios nos habla 3 cosas de la tentación que quiero que se lleven de esto, ¿ok? Es muy importante saber 3 cosas que nos enseña el versículo. 1 Corintios 13:10, ¿lo pueden poner, por favor? Si no, pásamelo ahí en el teléfono, ma. Suyo. Dice lo siguiente. Ok, ahí está. No, ese no es. 1 Corintios 10:13. Perdón. Aquí lo voy leyendo. Dice lo siguiente. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir.
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ok, si lo tienen ahí me lo ponen por favor. 1 Corintios 10:13. Vamos a ver la primera cosa de la tentación. La primera cosa es, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entiendan esto. No hay nada de lo que usted va a ser tentado, nada que no sea común entre los hombres. Nada. Todo lo que usted va a vivir es común. La tentación es común. No se vale decir, no es permitido decir, es que lo mío sí es tentación. Es que yo sí vivo una tentación. Todos los personajes bíblicos fueron tentados. Pedro, Pablo, David, fornicario, asesino, Abraham, engañó, Noé, sus borracheras, todos los que usted se puede imaginar, Pablo, asesino, mentiroso, todo lo que usted se puede imaginar, todos fuimos tentados. Hasta el mismo Jesús dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, que nos entiende en absolutamente todo. Jesús fue tentado, dice, y la diferencia fue que no pecó. Jesús, imagínense que fue tentado por Satanás, y ustedes saben, de esa tentación aprendemos un montón. Él fue tentado 40 días sin comer y podía convertir las piedras en pan. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos convertido esa piedra en pan con dulce de leche? Con natilla, con jalea de guayaba. Jesús podía hacerlo, usted no puede, ni yo, pero él sí. Y todavía viene Satanás y le recuerda y le dice, pero usted Dios, conviértalas. No, es que tengo justificación, son 40 días, Señor. Ahí sí. Ah, no, pero es que esta mujer es muy bonita. No, es que es demasiado sensual. Me coquetea demasiado. No, es que es mi novia. Tenemos 6, 7 meses. O sea, tiene sentido, tiene fundamento, podría justificarme como sea. Ah, pero es que me están ofreciendo todo el dinero del mundo. A Jesús también se lo ofrecieron. Ah, es que me echaron me están ofreciendo $500,000. Me están dando un carro nuevo. Y yo sé que tal vez ese tipo de tentaciones usted no las tiene, pero algún día le va a pasar cuando sea grande, en medio del trabajo. ¿Cuánta gente veo que lo promueven y por detrás hay algo? Toda tentación que usted vaya a sufrir es común al género humano. Toda, primera cosa. Nada de lo que a usted le pase nunca le ha pasado a nadie más, sino que a todo mundo le ha pasado de alguna forma. Usted no es único ni escogido por Satanás para ser tentado en algo único. ¿Me captaron? Segunda cosa del versículo dice, pero Dios, devuélvase. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Segunda cosa, no hay ninguna tentación que usted no pueda aguantar, ni una sola. O sea, primera cosa, todo es común, todo el mundo le ha pasado. Y la segunda es que no hay nada que usted no pueda soportar. No hay nada que usted no pueda no aguantar. Dios se va a encargar que esa tentación usted la pueda soportar. Esa es la segunda. Tercera, dice lo siguiente: más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Tercera cosa, Dios, una vez que está la tentación, ya hay una salida, una puerta de salida. Entonces, la primera, es común. No crea que nadie lo entiende. La segunda, lo que a usted le llega es porque lo puede aguantar, no hay excusa. Y la tercera, ya hay una salida. Siempre habrá una salida, porque Dios, que es fiel, siempre les dará la salida para que cada uno de nosotros pueda librarse de la tentación. ¿La tentación es pecado? No es pecado. Le van a venir miles, millones, miles diarias, cienes diarias. Dice, ¿pero por qué? Porque así es la vida.
Pero este versículo, 1 Corintios 10:13, se lo tienen que saber de memoria. Porque fiel es Dios que junto con la tentación, le va a dar una salida. Y jamás va a permitir que usted sea tentado en algo que usted no pueda soportar. Esto es extraordinario. Cuando vemos la vida de Sansón, Sansón podía aguantar cualquier cosa por esto, pero no le dio la gana. Quiso desobedecer en todo lo que pudo y no seguir el propósito. Y aún así Dios lo seguía usando. Ahora llega un momento donde se topa con esta Dalila, que es la mujer de la que se enamora, y es la que le corta el cabello, ya todos sabemos. La estuvo vacilando, estuvo coqueteando con el pecado porque ella estaba a favor de los filisteos, la compraron con muchas monedas y le dijeron: averigüe dónde está la fuerza porque es imparable este hombre. Y él le empezó a inventar: si me amarras con cuerdas jamás usadas, entonces yo perderé mi fuerza. Y se levantaba y estaba amarrado y igual le daba a todo el mundo. Y después le dijo otra cosa: si me amarras el cabello con una estaca, no sé qué. Y hasta que la mujer le dijo: pero ¿por qué me miente? Y él sabiendo que lo que estaba haciendo la mujer. Y pasa algo muy interesante. Es el versículo más controversial de toda la palabra de Dios. Pero un día le dijo: está bien, es por mi cabello la fuerza. Si me cortas el cabello yo perderé mi fuerza. Y un día la mujer llega, le corta el cabello y después los filisteos llegan, él se despierta y perdió la fuerza y dice: y no se había dado cuenta que el Espíritu de Jehová lo había abandonado. Obviamente lo agarraron, lo arrestaron, le sacaron los ojos y estaba cerca su muerte. Él había vendido todo lo que era, coqueteó con el pecado tanto que vendió hasta su símbolo, porque el ser nazareo, el pelo era su símbolo, no lo que le daba la fuerza, su símbolo, lo que la gente veía que él seguía con una promesa, y él abandonó su promesa, tanto que vendió todo lo que era por una mujer que lo estaba engañando y que él sabía que lo estaba engañando. Hasta que llegó un momento que el Espíritu dijo: usted ni le interesa lo que soy yo, y lo abandonó. Y él cayó en un lugar, entiendan, la tentación lleva al pecado y el pecado tiene consecuencias fatales, consecuencias que van a hacer que su vida nunca vuelva a ser igual, o pueda que usted nunca cumpla el propósito por ese pecado. Como función estoy hablando, no como persona. Póngame atención. Estoy hablando que el pecado puede hacer que usted deje de ser lo que Dios lo llamó a ser. Como función, no como persona. Si yo llego aquí hoy, cometo adulterio, hago algo como pastor, usted aquí no me vuelve a ver. Ahora, en Dios soy diferente. Mañana mismo Dios me puede perdonar inmediatamente que yo me arrepienta y sigo siendo una persona de Dios. Pero a usted aquí nunca me va a volver a ver como pastor. Prácticamente arruiné el ministerio. Tendría que haber una reconstrucción, dejar pasar los años. Muchos de ustedes se van a enojar, muchos de ustedes se van a decepcionar de mí. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Eso fue lo que le pasó a Sansón. No voy a dejar de ser salvo. Yo sigo siendo salvo, pero el pecado trae muchas consecuencias con respecto al propósito que Dios tiene para su vida. Póngame la guitarrita que se nos está acabando el tiempo. Y para ir terminando, lo que quiero que entiendas es cómo está su vida con respecto a esto. ¿Cómo está su vida con respecto al pecado? Con respecto a la tentación. ¿Juega usted con la tentación? ¿Juega usted con el pecado? ¿Hay algo que usted cree que necesita dejar? Les conté esto ahora en el discipulado. Una vez no estaba ni casado, creo que ni comprometido, pero ya había dejado las malas andanzas. Y una vez mis amigos me dijeron: hace mucho no venís, los del colegio. Hace mucho no venís, me dijo. ¿Por qué no venís con nosotros? Y fui y salí con ellos a una casa de ellos y empezaron a tomar y yo no tomé.
pero empezaron a hablar de mujeres y de mujeres y solo de mujeres y solo tonteras y solo tonteras. Y yo decía como, yo no comparto esto. Pero al cabo de 3 horas estaba yo envuelto en la conversación. Llegué a mi casa podrido de la mente. Tuve que llegar a orar y decía, Señor, ¿qué es esto? Me podrí. Dice, las buenas conversaciones corrompen las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. ¿A dónde estás metido? ¿En dónde te estás envolviendo? ¿Con quién andas? Ahora, es malo estar con ellos. Yo decidí, puedo estar con ellos, quiero seguir siendo mis amigos, pero hay lugares en donde no tengo que estar con ellos. En un lugar de solo hombres, en un lugar donde el fin es tomar y hablar de mujer, no voy a estar. Me pudre la cabeza. ¿A dónde están ellos conmigo? Cuando vienen a mi casa con mi esposa, donde hay control de la situación. Voy a jugar fútbol con ellos. Pero uno tiene que saber a dónde uno coquetea, qué es lo que lo pudre a uno, cuál es la tentación que puede entrar a su mente, podrir lo que hay aquí y seguir adelante. ¿Con qué está jugando usted? ¿Cuál es su tentación que lo lleva al pecado? No nos va a dejar nada. La triste vida de Sansón terminó en que él sí fue un héroe de la fe. Le voy a decir porque tuvo fe. Recordó que él había sido separado y apartado para el Señor. Sin ojos, encarcelado, le dijo a alguien, póngame y amárreme en los 2 muros centrales del edificio, porque sabía que todos estaban celebrando porque él estaba amarrado, sin ojos, destruido. Y él recordó que no era su pelo, que el Espíritu de Dios lo había consagrado. Y él está como uno de los héroes de la fe porque él se acordó de eso y le dijo, póngame ahí. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él creyó que si él se arrepentía y oraba a Dios, él podía botar esos muros. Con una consecuencia, él iba a morir, pero iba a matar a más de 3,000 filisteos. Es una historia muy triste. Linda al final porque se arrepiente, porque es un héroe de la fe, porque le cree a Dios. Lo amarran ahí sin ojos y dice, Señor, sé que si me arrepiento y sé que si quieres una vez más puedes venir para yo botar estos muros. Y así sucedió, pero murió. Se perdió del propósito más extraordinario que tenía un hombre. Creo que nadie hubiera gozado de algo tan tuanes, de una fuerza para librar a un pueblo. Y tuvo que hacerlo de esa manera. Que tu pecado no arruine lo que Dios tiene para su vida. Y lo más lindo de esta historia es que aún en medio de su pecado, el Señor actúa en usted. No crea que porque a veces ve que el Espíritu se mueve en usted, eso es todo. No crea que simplemente porque ha visto cosas bonitas, eso es todo. Créale en fe al Señor que hay algo muchísimo más grande que lo que ha visto. Aléjese de la tentación para que el pecado no nos lleve a alejarnos del propósito, de la unción y de lo que Dios tiene para nosotros. Porque por eso somos tan limitados. Porque Él nos quiere usar. Él nos dice, hey, hay algo más. Hey, tengo un propósito para usted. Hey, hay una función que solo usted va a cumplir. Necesito que vuelva a ver, que sea santo, que se sea consagrado, apartado, y vas a ver cosas impresionantes. Aléjate de eso, no le hagas caso a eso. Nada más vuélveme a ver a mí para que tengas una vida extraordinaria. Lo peor que creemos es que Sansón, y lo más erróneo es que creer que Sansón cumplió su propósito. Ese no era el propósito que Dios tenía. Sansón se arrepintió, vea qué lindo al final. No, Dios no quería que muriera con las columnas encima. Él lo buscó eso. Por lo menos se arrepintió al final. Por lo menos tuvo fe y le creyó a Dios. Pero había algo más grande. Y esa es la enseñanza de Sansón. No coquetee con la tentación. Créale al Señor que usted fue apartado y consagrado. Todo aquel que recibió a Cristo es santo,
separado y apartado para Dios, dígale, ¿cuál es mi propósito? No vaya a ser que tengas uno muy grande y no te has dado cuenta cuál es, como Sansón. ¿Ok? Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo quiero que usted empiece a romper cadenas. Casón, hace mucho no hacemos esto. Póngase de pie. Póngase de pie, vamos. Yo quiero que usted empiece a orar por su vida. Usted sabe cuál es su tentación. Usted sabe cuál es su pecado. Es tiempo de salir adelante, de creerle a Dios. Ya Él te dio la salida. Ya Él te dio las fuerzas. Ya Él te dio algo que no es imposible aguantar. Salga de ahí. Empiece a clamar, Casona. Empiece a clamar usted ahí mismo y diga: Señor, voy a salir de este pecado. Y si es una tentación que usted reconoció, salga de ahí, huya de ahí, no coquetee, no abra puertas, salga de ahí en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, venimos como grupo, como comunidad, Señor, como grupo de Casona, a poner en tus manos, Señor, nuestra vida. Créale a Dios, hoy te creemos. Diga: tengo propósito, tengo unción, tengo algo especial en ti, Señor. Quieres que cumpla algo en esta vida. Hoy te creo, aunque no lo veo. Yo te creo, Señor, que tengo propósito. Quiero verlo cumplido, Señor. Dame fuerzas para salir de una vida de pecado. Dame fuerzas para apartarme para ti, Señor. Para vivir en sabiduría, para vivir, Señor, hacia adelante, pero nunca, Señor, en contra de ti, Señor. Y te doy gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, que aún con mis errores me sigues usando, Señor. Nunca me has rechazado, y eso lo celebro hoy, Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, me comprometo, Señor. Hoy levanto la mano, Señor, para hacer el propósito que tú has traído sobre mí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levante sus manos, dígale al Señor: creo en ese propósito, descúbralo, saque el pecado. Que mi espíritu, que mi Dios, que me da conmigo la salida, Señor. Declárelo con su voz. No se pierda, es un tiempo para que el Espíritu trabaje en su vida. Toda cadena se rompe, toda lujuria, todo sexo ilícito, toda fornicación, Señor. Toda mentira, todo chisme, todo, Señor, en el nombre de Jesús, hoy lo dejo en la cruz, Señor. Todos mis pecados quedaron ahí, Señor. Hoy me declaro victorioso, Señor. Hoy me declaro contigo, Señor, que siempre tienes una salida. Me das un espíritu de poder y dominio propio, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Denle un aplauso a Dios y los animo a que vivan así. Por cierto, los quiero mucho, a todos los que están por internet también. Nos vemos el próximo martes. Chao.